Pues yo soy un alma que viene a este mundo a conocerse más, a compartir con las personas, a amar, entregarse y disfrutar, reír de este viaje. Regina, qué padre tenerte aquí en el viaje. Me encanta que tú me hayas contactado. Ya me habías contactado una vez para platicar y como que en ese momento no pasó. Ahorita está pasando y creo que es un momento muy importante para tener esta conversación. Claro. Bienvenida seas al viaje primero que nada. Muchas gracias, Alexis. Qué emoción estar aquí. Sí, nosotros nos conocimos en un Pachefest, que es un festival que hacen un poco, pues más allá de canábico, es como un festival sobre psicodelia, como toda la gente que le interesan este tipo de temas y hay pláticas, mercadito, show de musical y demás. Como varias cosas sucediendo. Entonces yo había dado una plática ahí un poco como sobre mi viaje con los psicodélicos y cuando me bajé nos juntamos tú y yo ahí a platicar. Tenemos a nuestra amiga Joyce en común, que es lo máximo, Joyce. Y también ese viaje ya está por ahí, si quieren escuchar el viaje de Joyce Braverman. Y pues ahí como que conectamos un poquito hablando sobre esto, que es a lo que tú te dedicas, que es reintegración de procesos psicodélicos. ¿Cierto? Exacto. Entonces, bueno, más allá de hablar en este momento sobre eso, quiero que hablemos sobre cómo empezaste tú este camino. Porque cómo llega alguien a decir, yo a esto me voy a dedicar. Claro, claro. Y fue todo un viaje el cómo llegué aquí, ¿no? O sea, justo esta parte de la sincronicidad, pues está desde antes que uno se dé cuenta, ¿no? Que ya está el plan armado y que está empezando, ¿no? Pero pues justo yo estaba pasando una etapa muy, muy difícil de mi vida. Mis papás acaban de separar, yo estaba comprometida, teníamos por ahí también como muchos temas de lana. Y lo que hizo que yo tocara a fondo fue que justo por ahí mi abuelito falleció. Que mi abuelito para mí era, bueno, una persona súper, súper especial. Compartíamos la misma fecha de cumpleaños. O sea, era una conexión importante. Y yo, como psicóloga, ya había probado todo tipo de terapias, todo tipo de intervenciones, bueno, que yo conocía, ¿no? O sea, ya te dedicabas además a la mente, digamos, al estudio de la mente, era psicóloga. Sí, justo. Ya llevaba años en terapia y pues yo siempre he sido a favor de la sanación. Y de pronto se acercó un primo y me dijo, acabo de hacer una terapia con psilocibina y necesito que la pruebes. Me dijo, te va a caer muy bien, necesitas ir, esto te va a salvar. Y pues de ahí a que fui, me tomó varios meses porque me daba mucho miedo, además de todo el estigma que hay alrededor de la psilocibina. O sea, yo juré que en la vida iba a probar ese tipo de drogas. Que son los hongos, si alguien no sabe, psilocibina es son los hongos, el componente de los hongos. Justo, y entonces yo estaba tan mal que dije, ni modo, ¿no? Con todo y miedo voy a dar ese salto porque ya no sé qué más hacer, no estoy feliz, no estoy viviendo mi vida al 100 y me sentía muy estancada y con mucho dolor. Y ahí fue cuando puse la fecha. Y puse la fecha, esto también es como algo extraño porque la puse como con 2 meses de anticipación por el tema del trabajo y demás. Yo dije, no, quiero ir cuando esté de vacaciones para poder estar tranquila bien, y no tener como toda esa presión. Y justo una semana antes de que fuera mi sesión, a mi papá le da un infarto. Y de suerte está bien, o sea, se salvó, pero yo ahí no entendía, ¿no? O sea, quería cancelarlo porque decía, no, es que esto que me está pasando está muy fuerte. Y con quien lo hice me dijo, es que es el momento perfecto. Esto pasó por algo y este es tu momento para hacerlo. Y dije, claro. Y yo ahí tenía muchos temas que sanar con mi papá. Y dije, ok, pues, o sea, ahí sentí que se iba mi papá, ¿no? Y dije, yo no estoy tranquila con cómo está nuestra relación. Y fue así como llegué a los honguitos. A los hongos, exacto. ¿Y hiciste tu primera sesión en una terapia? O sea, ¿fue personal, fue ceremonia? Fue personal, fue individual. Ok. Y creo que fue perfecto, era lo que yo necesitaba, ¿no? Como estar uno a uno. Yo me sentía muy vulnerable. Y
fue muy diferente a lo que yo pensé que iba a pasar, ¿no? Yo llegué con muchísimo miedo. Yo nunca había probado ni siquiera un chocongo, o sea, nada, Sí. ¿no? O sea, creo que a lo mejor lo máximo marihuana, Ujú. alcohol y ya, ¿no? Ujú. Entonces era mi primer acercamiento y yo me sentía muy segura por el contexto. O sea, que había alguien que me iba a estar cuidando, que estaba, pues, lo que se podía controlar estaba controlado. Me sentía segura y eso me permitió también hacerlo, ¿no? Claro. Que creo que aquí también es importante, digo, sin entrar mucho a detalle, que yo siempre hablo sobre la apropiación cultural, ¿no? Y que es algo que hay que cuidar mucho en estos temas. Ujú. Pero también entiendo que, por ejemplo, esas ceremonias o hacerlo con un chamán, o sea, hay personas que quizás de entrada no se identifiquen con ese formato, ¿no? Claro, Entonces, sí. no es que estén peleados, sino son diferentes abordajes Sí, claro. para lo que cada quien pueda necesitar, siempre respetando todo el tema de la Sí, del espiritualidad. linaje, de dónde vienen, Justo. sí, como no, también la gente que está ahí come y come peyote y tome ayahuasca y es como ya que Justo. no hay suficiente medicina, se tarda mucho en crecer estas plantas como Eso. para estárselas echando así cada fin de semana porque este es mi... O sea, a ver, hay gente que es su misión de vida y se Ujú. sabe y se respeta, pero también yo también en su momento igual de que voy a ir a ceremonia de peyote y iba con los maracames y o sea, el respeto que me dio por esa gente, por su Claro. cultura, por su linaje, es algo que pues no tenía el contacto. O sea, mi contacto con un huichol Ujú. era que me quisiera vender un collar en Coyoacán, haz de cuenta. Claro, Y de claro. pronto ves un maracame trabajar y te hincas a decir, esta chamba, este rezo de esta persona es algo muy profundo, o sea, que yo no Exacto. tengo ni idea, ¿no? Exacto. Y estoy aquí humilde ante el trabajo de este señor, porque pues Ujú. es la verdad, ¿no? Como Exacto. mestizo uno que llega ahí de que, ay, yo quiero saber de qué va esto. Y a mí me ha tumbado el maracame, o sea, sin tener que tocarme, de verme, Sí, claro. te sientas y respetas. Exacto. Y eso es súper importante. Súper. Y Ujú, al final también es entender, o sea, ahora que la ciencia está retomando todo esto, pues sí hay que entender y tener súper claro que el conocimiento viene de ahí. ujú. Este conocimiento del acompañamiento y demás, Sí, sí, es parte de, ancestral. es Ujú, ancestral, ujú, justo, ¿no? O sea, ujú. no, yo no intento como venir y decir, ay, yo sé todo sobre psicodélicos, Claro. para nada, ¿no? O Ujú, sea, sé lo que ha estado a mi alcance, pero ujú. no se compara ni cercano con todo este conocimiento Claro. ancestral que es súper valioso. Y no es el mismo tipo de trabajo también. O sea, que Exacto. para cada quien llega a trabajos distintos, ¿no? Hay psiconautas que nos gusta ver distintas formas de ceremonia, terapia, Ujú, trabajo y a veces, ¿no? Te comes tú unos honguitos para pues, ver lo que tengas que ver o ujú. lo que sea, ¿no? Cada quien tiene sus formas. Pero yo creo que sí está bien como pues entender un poco lo que es un contexto ceremonial, ¿no? O sea, que Exacto. es una cosa grupal donde hay un guía y generalmente pues puede ser un taita, puede ser un maracame, una persona que viene de un Ujú. linaje que igual va a hablar en una lengua que tú no entiendes, va a hacer unos rezos que tú no entiendes Claro. y pues hay que tener mucho respeto ante esa situación y también saber que tienes que trabajar en colectivo. Exacto. Porque la gente es de que yo no quiero que me vomite aquí alguien al lado, no, yo no quiero escuchar a alguien llorar por allá. Pues hermana, o sea, la Exacto. sanación a veces es colectiva y está Siempre es. vomitando lo tuyo. Esa persona no está, Exacto. o sea, Hay una frase que me encanta que dice que sanamos a través de las relaciones. ujú, Y de lo que yo he trabajado con pacientes en integración, cuando lo hacen grupal, es una sanación grupal y es súper curioso cómo le salen temas, obviamente en el momento sin hablar unos con otros, claro. que es igual, ¿no? O Sí, sea, sí, se van, espejea. es algo impresionante. Entonces, Impresionante, sí. lo que yo digo es, existen diferentes formas Ujú, pues, abordar y encontrarte con los psicodélicos ujú, y no necesariamente tienen que estar peleados, ¿no? O sea, también uno debe saber en qué momento está listo para tener esa sanación colectiva o ujú. si quizás aún no estás Sí, listo y sí, o si prefieres uno a realmente quieres un uno. trabajo personal Justo, súper válido. O sea, todo es válido. justo. En el mejor de los casos, llegar con buenos facilitadores, con buenos Ujú. chamanes, que a mí me pregunta mucho la gente, Alexis, ¿cómo sé si es un buen chamán, un buen guía? Lo que yo les digo es referencias de otras personas. O sea, que personas que ya hayan tenido una experiencia con este guía, este facilitador, Claro, te digan que es una persona íntegra, de valor, que su experiencia fue positiva, que exacto. cuida al grupo, ¿no? Pero, Ujú. ¿tú qué dirías? Yo diría también que es muy importante fijarse en el vínculo que se crea entre estas dos personas, ¿no? Ujú, Porque cuando la cabeza muchas veces no te dice qué hacer, el cuerpo siempre habla y hay que ujú, saber escucharlo. Entonces, ujú. si te sientes
cómoda, cómodo. Ujú. En esa relación, pues es muy Está probable bien. que sea ahí, ¿no? Ujú. Si hay algo que por ahí no encaja, Ujú. también hay que saber escucharlo y decir, Claro. ok, a lo mejor a esta persona le fue bien, Pero pero no yo es no para mí. estoy, exacto, Ujú. no es para mí y yo creo que eso sería algo que agregaría a todo lo que tú Ah, has súper. dicho. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces tuviste esta primera experiencia. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Uf, qué locura, ¿no? O sea, fue algo muy profundo y fue distinto a lo que yo estaba esperando, ¿no? O sea, yo estaba muy nerviosa, sobre todo en el momento entre que haces la ingesta Claro, sí, en lo y que exacto, entras lo a que la experiencia. arrancas. Ay, sí, esos nervios son Sí, 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 es como cuando la va a arrancar la, expectativa. la montaña rusa y es Sí, tú, no, sí, sí, ya, sí, de una sí. vez, ¿no? Cuando estás en el elevador y te van a soltar, Sí, algo sí. parecido, ¿no? De que dices, ya estaré, no Sí, como, ay, ya estaré. sentí alguito, ay, ya. Exacto. Sí, sí. Eso creo que fue lo que más me puso nerviosa, pero fue muy lindo el acompañamiento en ese momento, con Ujú. meditaciones, con música. Entonces, dentro de todo, como que iba calmando un poquito mis nervios. Ujú. Pero cuando empecé a entrar, lo primero que sentí, yo soy alguien que me considero muy ansiosa, ¿no? Y Ujú. es algo que he trabajado. Sentí que esa ansiedad fue como desapareció por un momento Ujú. y dije, wow, esto no está tan grave como yo pensaba, ¿no? Y de entrada ahí fue el primer mensaje, que mi mente no siempre tiene la razón. Y qué poderoso, porque luego uno se hace unas ideas en la cabeza y ya estás viviendo algo que a lo mejor y nunca pasa, pero ya te la estás Totalmente. pasando muy mal, estás Sí. angustiado, estás tomando decisiones que quizás no es lo que quieres Sí, sí, hacer o sí, lo que sí. necesitas. Sí, una catástrofe en tu mente, ¿no? Exacto. Ahogándote en un vaso de agua, Justo, justo, verdaderamente, justo. sí. Y de ahí fue como sentí un peso menos. Y despuesito lo que empezó a pasar es como me empezó a aparecer gente que quiero y que me quiere Ujú. como alrededor de mí, Mm. sintiendo que me estaban cuidando y diciéndome, no estás sola, Mm. yo aquí estoy contigo. Y era algo que yo necesitaba escuchar en ese momento de mi vida, Ujú. porque a veces no sabemos recibir, ¿no? Ujú. No sabemos pedir ayuda. Ujú. Entonces eso fue muy reconfortante en su momento. Y después, digo, sé que es muy difícil ponerlo en palabras, ¿no? Voy a Claro, intentar sí, sí, hacerlo sí. lo mejor posible. Y después empecé a ver como si mi vida se estuviera proyectando en diferentes imágenes así enfrente de mis ojos y vi cómo fue perfecto todo lo que había pasado para hoy estar en donde tenía que estar. Ujú. Entonces, más allá de estar luchando con la pérdida de mi abuelo, con la separación de mis papás, con temas que yo Sí, traía, sí. fue aceptarlo y decir, claro, es que esto algo tiene que enseñarme. Ujú. Y fue la primera vez en mi vida, yo creo, que salí de mi zona de confort y que crecí. Ujú. Crecí en la dirección que yo quería, no en la Mm. dirección en que estaba preestablecida o lo que se esperaba de mí Ay, qué hermoso, sí. socialmente. Entonces eso fue también muy lindo, Ujú. porque me acuerdo que había una meditación antes de que yo empezara que hablaba sobre las decisiones, ¿no? Y al final una frase que yo me repito mucho es que la vida es una constante toma de decisiones. Ujú. Y yo estaba muy contenta con mis decisiones. Y eso me ayudó muchísimo porque me di cuenta que yo estaba cargando cosas de personas Sí, que no. que al final no eran mis decisiones, ¿no? Claro. Y al final no fue algo que yo creé. Y ahí dije, yo estoy contenta y yo estoy cómoda conmigo, Ujú. con mi cuerpo, con mi vida, con las personas con las que me rodeo. Y eso fue un súper, súper Ay, regalo. sí, qué bello. Digo, ahorita lo platico con mucho más entendimiento, ¿no? O sea, en su momento sí me Claro. tomó tiempo como entenderlo, pero eso fue algo también súper importante, ese mensaje, que al Ujú. final, y creo que tú vas a coincidir conmigo, lo más lindo es que todas las respuestas ya están adentro. Claro, sí. Sí, sí, o sea, todas surgen del interior al final. Exacto. Entre el espíritu de la planta, porque yo nunca dejaría de lado, Completamente. cada planta tiene su espíritu sabio, 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 que viene a mostrarte de pronto, o sea, dices, ¿qué es mi voz y qué es otra voz, Ujú. no? O sea, como que a veces Justo. es difícil porque todo suena con tu voz, Ujú. pero sí al final las respuestas, o sea, el problema con la interferencia que tenemos para conectar con nuestro propio corazón, porque tenemos Ujú. demasiados condicionamientos, como muchas creencias heredadas, ¿no? Muchas decisiones que se han tomado en el pasado por otras personas y nosotros Claro. como que en ese patrón las seguimos, ¿no? Pero realmente desde el inconsciente. Y Ujú. todo eso bloquea la intuición, bloquea como ese llamadito que tenemos adentro y lo Claro. que te permite la planta a veces es como
abrir el Exacto, camino exacto. para hacer contacto con tu interior y decir, a ver, esto está bien, no está bien, esta decisión que estoy tomando es correcta, voy por buen camino, no voy por buen camino. Y como que ahí entre tú y la planta se hace ese Definitivo, diálogo, ¿no? En el que te da respuestas, pero otras te las das tú y como que así te definitivo. esclarece. Ujú. Justo, y esto que dices en la planta creo que es muy importante, ¿no? Porque siempre yo le digo a mis pacientes que es importante intencionar la ceremonia, la sesión y demás, Claro. pero no porque tu intención sea lo que tú quieres, Ujú. significa que es lo que Lo tú que va. necesitas. Ujú. Y la planta siempre te muestra lo que necesitas, Claro. que muchas veces puede no ser lo que quieres. Sí, sí, Y de es justo ahí acuerdo. donde sucede esta magia y esta sanación y esa sabiduría, Ujú. ¿no? De lo que necesitas ver. Y yo creo que cada experiencia, desde antes de tomar la planta, Ujú. ya empieza ese viaje Sí, sí, psicodélico, ¿no? claro, Y claro. todo va siendo perfecto y se va acomodando y es conectar con esa sabiduría y también querer verlo, ¿no? Como estar en esta disposición de decir, soy humilde, Sí. entiendo que puedo equivocarme, entiendo que a lo mejor he descuidado ciertas áreas de mi vida y Ujú. saber recibirlo desde esa compasión que te da también esta medicina, Sí, ¿no? claro. Mucha, mucha compasión al momento de abordar estos temas que no quiere decir que por tener compasión no duelan. Sí, sí, hay cosas difíciles y al final parte del trabajo de la planta es mostrarte lo que está reprimido, ¿no? Exacto. Cada una a su manera. Hay unas más, o sea, siento a veces el hongo puede ser un poquito más noble que una ayahuasca que sí como que te mete así a la oscuridad y te dice, a ver, ¿quieres ver? Vamos a ver. Exacto. Pero al final todas son amorosas. O sea, sí hay un amor que lo sostiene todo y es lo que demuestra que sí el amor es la energía como que sostiene, Sí, definitivo, con la que más hay que aprender a conectar, ¿no? Porque es la que te definitivo. sostiene. Claro, Ujú, claro. Y ujú. eso he visto que, de verdad me atrevo a decir que el 100% de los casos con los que yo he Sí, trabajado siempre aterrizan en el amor. en el amor. Sí, Siempre. O sea, aunque suene cursi, aunque suene como un sí, cliché, es lo que es. sí, sí. Y te libera tanto cuando aprendes a darlo y a Ay, recibirlo, sí, que te das cuenta que en realidad todos los problemas que tú pensabas que tenías, sí. pues se vuelven quizás un poquito más llevaderos Ujú. cuando sabes abrazar todo este amor que nos Sí, rodea. de acuerdo. Y eso es súper Es lindo, hermoso, sí. súper, súper lindo, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo en tu viaje, En mi viaje. después de esta experiencia, entonces, hablemos como un poco sobre el proceso de reintegración de tu Claro, experiencia. Ajá, claro, claro. Ahí me gustaría agregar un punto claro. clave que me faltó mencionar de mi viaje, y es que en un punto yo vi como un humo negro y veía como toda esta parte de sombra y de oscuridad de mi vida, y Ujú, por otro lado veía esta luz súper bonita, ujú, y yo me encontraba en el medio y de pronto veía como había una luz que me pasaba por en medio, ¿no? Y yo salí de ahí diciendo, es que yo soy luz, yo quiero dar luz y demás, ujú, ¿no? Y cuando lo estaba justo integrando, ujú. yo le dije, es que yo no soy esa sombra, yo soy esa luz. Y me dijo, no, te equivocas, tú también eres esa Eres las sombra. dos. Y yo dije, ¿qué? Y tú ahí no. Ay, Sí, exacto, es como, no, 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 si yo ya vi quién está allá adentro y no soy yo. claro. Y ahí fue cuando me di cuenta, no, yo tengo que trabajar eso, ¿no? O sea, no solo me lo estaba mostrando para que señale y para que vea y decir, no, yo quiero abrazar esto, sino más bien es, gracias a eso también puedo ver mi luz. Claro, Y yo soy ambas. claro, sí. Sí, sí, al mismo tiempo. O sea, Exacto. hace un par de episodios hice una lectura con el tarot de Osho, que tiene una carta que es la integración que salió y es como un ser, pues medio andrógino, pero es como de un lado rosa y del otro es azul y tiene el yin yang aquí en las manos y como un águila y un cisne y como una dualidad integrada. Ajá. Y es justo eso, o sea, al final es que sí somos toda esa sombra. Y también es que, ¿qué es la sombra? ¿No? Porque uno piensa sombra y Justo. piensa, ay, toda la maldad de mi ser y lo cruel que soy y lo malo. Y Ujú. no necesariamente, o sea, habita en nosotros, podemos ser crueles, podemos ser malos, podemos lastimar, sí, sí podemos. Pero también tiene que ver con el subconsciente, ¿no? O sea, la sombra también es todo eso que está detrás. Exacto, exacto. Ujú, También eso que creo que esa frase que yo dije, esto no es mío, ujú. en parte sí tenía razón, ¿no? Sí, Porque habían cosas que yo hice mías, pero que no necesariamente yo quería. claro, sí. Entonces hay que voltear a verlo para saber qué sí quiero y qué no quiero y Ujú. saber qué me toca trabajar. Sí, claro. Y es muy Sí. poderoso. Y Ujú, también por otro lado, algo que he visto es que luego nos clavamos mucho en el trabajo de sombra ujú. y el Ah, mismo claro. trabajo nos cuesta
recibir y trabajar nuestra luz. Sí. Luego no nos creemos merecedores. Y creo que hablabas un poquito de eso en un podcast que estuve escuchando, ¿no? De la grandeza, de saber aceptar, de esta parte. Claro, cuando también mereces y lo reclamas y te sientes de verdad así de sí merezco estar aquí en la luz, ¿no? Exacto. O sea, también merezco estar aquí. Y eso cuesta. Pues sí, o sea, en el monólogo interno generalmente vemos todo lo malo, ¿no? Exacto. Al final, o sea, cómo nos hablamos, ay, no, ya otra vez la cagaste, ay, no, mira, te ves gorda o cualquier cosa, ¿no? O sea, es como toda esa parte que en el trabajo de sombra, por ejemplo, te dicen, escribe todo lo peor que piensas de ti mismo y uno se puede soltar a Sin gusto, parar. Sí, a gusto. claro. Y en cambio es como que di todas las cosas buenas de ti y a veces es más difícil. Exacto. Esa parte. Exacto. Entonces, por eso creo que es igual de importante, ¿no? O sea, darle el mismo peso a la sombra, a la luz y sobre todo lo que está en medio, que es ahí donde estamos nosotros. Claro. Bueno, como yo lo veo. Sí, sí. ¿No? Esa mezcla de punto ambos. Sí, porque es una danza al final. Justo. ¿No? Justo. Y bueno, de ahí me acuerdo que los días posteriores a la sesión incluso me sentía peor. Hay mucha gente que describe que las semanas que le siguen son súper lindas y amorosas. Claro, sí. Pero para mí fue como mucha más ansiedad porque yo creo que destapé varias cosas que seguían saliendo y que se seguían acomodando. Y he visto que a veces pasa, ¿no? Claro, o sea, también es importante mencionar que no siempre va a ser igual para todos. Y yo aprendí mucho también de esa semana, como de esa ansiedad, de eso que estaba saliendo. Yo sentía como que estaba drenando. Se había destapado la cloaca. Justo. Y escribí mucho. Eso fue algo que me ayudó muchísimo. Sí, está bueno. ¿Qué herramientas para las personas que les ha tocado o estén pasando por un proceso así, que salieron de ceremonia y con miedo, con ansiedad, que no pueden dormir bien, que están como con esta cosa? Claro. ¿Qué tipo de herramientas? Mira, yo creo que lo principal fue que yo llegué a casa y llegué con mi esposo y me sentí muy apapachada por él. Y eso fue súper lindo, ¿no? O sea, yo todavía estaba entre que aquí y allá y no sabía qué onda. Y él me traía agua, me ponía música linda, me apapachaba. Entonces eso fue muy lindo también, ¿no? Como el seguir sintiéndome cuidada. O sea, yo no sé qué hubiera sido de mí a lo mejor si hubiera llegado y hubiera estado sola en mi casa. Yo creo que hubiera sido mucho más difícil de lo que fue. Entonces, saber usar esas redes de apoyo, ¿no? Gente que entienda también estos estados, porque todavía, como hemos dicho, o sea, hay algún tipo de rechazo, ¿no? Todavía hay mucho miedo alrededor de esto. Entonces no quieres que te alarmen más, ¿no? O sea, lo que quieres es alguien que entienda también cómo son estos procesos y que sepa apapacharte y estar contigo y sostenerte. ¿Y tu esposo ya había pasado por procesos psicodélicos antes? Sí, ya también, ya. Yo llegué también a esto por él. Él siempre me decía, lo tienes que hacer. Y yo, no, hasta que llegó el momento y fue perfecto. Pero sí, también escribir. Porque me di cuenta que más allá de escribir la experiencia del viaje, que eso es fundamental, porque se olvidan. O sea, hay detalles que se olvidan. Aunque sales y dices, no, ¿cómo se me va a olvidar Nunca esto? se me va a olvidar, se te olvida. Se te olvida, es tanta información. Sí, inmediatamente, o sea, de verdad. Sí. Bueno, yo siempre que salgo de ceremonia, a la otra mañana, o sea, durante el otro día, tengo que escribir lo que pasó. O sea, lo más detallado, lo más preciso, las palabras que escuché, los mensajes, las sensaciones, porque sí, se olvida. Se olvida. Y puedes tú aparte retomar eso que escribes años después, ¿sabes? O sea, sirve también para releerte, para también ir acomodando otra vez estas piezas del rompecabezas. Sí. Puedes resignificarlo también. O sea, se dice que la integración dura toda una vida y es que es cierto. Sí. ¿No? Sí, real. Tú puedes regresar a tu primer viaje y seguirle sacando información. Totalmente, sí. Exacto. Sí. Entonces, escribir, pero no solo el viaje, sino que a lo largo de esa semana y ese mes, yo creo, yo seguía escribiendo y me seguían como cayendo recuerdos de la infancia, seguía conectando ciertas situaciones, conociendo mis emociones y de ahí también aprendí mucho y aterricé cosas que no salieron durante el viaje, pero que destapó el viaje, ¿no? Entonces fue eso. También me acuerdo que en su momento fui con mi psicóloga y pues en ese espacio también platicaba lo que había visto. Y algo que a mí me sirvió mucho fueron todas estas técnicas de grounding. Yo justo tenía un viaje y fui a la playa y eso fue súper sanador. O sea, estar en el mar, conectar con la naturaleza, la arena. O sea, eso también me recargó mucho y me dio mucha calma.
Sí, es muy heavy, la verdad, que lo hacemos. A ver, somos chilangos, vivimos en la Ciudad de México y la locura que eso significa. Ujú. Y vamos y tenemos un proceso psicodélico intensísimo, o sea, hay que una fumada de sapo y salir así casi que a patriotismo, así de que, Exacto, ay exacto. Dios mío, a ver cómo le hago. Y bueno, o sea, sí está bueno poderse dar un espacio, si es posible, Sí. sobre todo en la naturaleza, como para ir Claro. aterrizando. Sí, Y sí, si sí. no, se puede, aunque sea un Pastito. pedacito de pasto, y Ujú, sentarte y ujú, con los pies descalzos y ujú, las palmas y sentir y comer nueces y tomar té de ujú. jengibre, ¿sabes? Como desde Sí, donde puedas. sí, O un baño también. Digo, sí, ahorita hay que cuidar el agua, ¿no? Con todo lo que claro. está pasando, Sí. pero ayuda mucho terminando las ceremonias también darse un baño con agüita caliente como Ujú. para ir regresando al cuerpo, Aterrizar. para también ir limpiando, ir Claro. sacando, Ujú. ¿no? O sea, también hay quien usa aceites esenciales, o sea, lo que a Sí, cada quien le funcione está sí, perfecto, palo santo, sí, de acuerdo. todo, Bueno, hasta todo hay estas eso cobijas de grounding, ¿no? O de, sí, como unas cobijas así. Las weight de blankets son las peso. que tienen peso como para la ansiedad, pero hay otras que creo que puedes conectar así, literal, tiene un cable como para una maceta y como que te ¿Cómo conecta la energía crees? de la tierra. Digo, Eso no está sé si sirva, buenísimo. la verdad, pero existe. Vale la pena probarlo, yo Sí. creo. A ver si ya después les Sí, pasamos. ahí Eh, vemos. sí, sí, la Ándale. recomendación. Ajá. Eso, y yo creo que lo más importante es darle tiempo, porque mucha gente sale como con esta necesidad de ya tenerlo todo en orden y de Sí, resolverlo. sí, 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 sí. Y requiere tiempo. Yo puedo decirles Vida, que, vida entera, a veces. claro, Sí, sí. cuando yo más o menos empecé a entender, yo creo que ya habían pasado 2 años de esa Ujú, experiencia, cuando ujú, dije, claro, ujú. Sí, como con claro. mayor certeza, con mayor claridad, con mayor entendimiento. Ujú, Fue, yo creo que después de 2 años, y sí. lo veo con mis pacientes, como a través de las cosas que también van sucediendo Mm, en el día a día, como que nos va poniendo a prueba de lo ujú. que vimos ahí, de si podemos actuar distinto o no. Y es ahí donde como que va agarrando más forma. Entonces, Claro. darle tiempo, seguir con esa compasión, seguir, por ejemplo, invitando estos estados a través de la meditación, respiraciones holotrópicas, Sí, el eh, cuenco. exacto. Sí, sí. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer. El servicio también, que es, o sea, como que ahorita he estado repitiendo mucho eso sobre dar, ¿no? Sí, Servir, ayudar, apoyar, que al final sí son decisiones, o sea, una reintegración es algo que naturalmente muchas cosas solitas van a caer los 20, vas a ir entendiendo, vas a ir modificando, pero hay otra parte donde tienes que decidir, que tienes que aplicar claro. la herramienta que te dio esa experiencia. Claro, No, o sea, porque puedes regresar y volver a hacerte la loca y, o sea, pero ahí ya te estás haciendo la loca cuando sí, y seguir, ¿no? Como teniendo malos hábitos o hablando mal de las personas o teniendo como este diálogo claro, destructivo que puede cambiar. Es que es decisión también decir, ya no voy a estar hablando mal de mí, voy a quererme justo, más, voy a hablar mejor de los demás, voy a elegir cosas distintas. claro. Y yo creo que ahí está la verdadera chamba, Ujú. ¿no? Cuando ya en el día a día como que nos vamos poniendo a prueba y es que Sí, tal requiere un cual. compromiso en la integración, el decidir presentarte en tu vida, el decidir Ujú, frecuentar más a esas personas que quizás ujú. habías dejado a un lado, el voltearte a ver más, el escuchar a tu cuerpo, Sí. porque también es muy chistoso cómo pasa esto, que de pronto, o sea, he visto a personas que después de las ceremonias Ujú. les empieza a dar reacción el alcohol, ¿no? O sea, Ya. como se Sí les empieza que a poner la cara roja sí, o que ciertos alimentos ya el les cuerpo no caen los mal. recibe tan bien o Ujú, el café. ujú. Entonces también es importante estar presente y escuchar qué necesita el cuerpo, porque es Claro. como un reset de muchas Sí, cosas. sí, Entonces totalmente. también desde ahí se puede ir integrando, digo, se puede Ujú. integrar desde Sí, muchos, infinidad de muchos cosas, pero eso, lados. saber que son procesos que toman mucho tiempo y que no es de un día para otro, ay, ya hice ayahuasca, ya sané todo, ya entendí todo, estoy lista. No, 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 no es así. porque poco a poco el condicionamiento, que al final es el 95% de las decisiones y de todo lo que pensamos es inconsciente, o sea, es una programación. Exacto. Entonces, tú sales de la experiencia, sí hay como un cambio, o sea, haces otra sinapsis, tu cerebro se enciende de formas distintas y entonces hay Ujú, nuevos pensamientos, nuevas sensaciones, emociones y demás. claro, Pero luego, poco a poco, empiezas a olvidar la experiencia y justo. vuelves a caer en el sueño, o sea, vuelves a caer en la programación, vuelves a caer en tus patrones y de pronto
impactó un poco, o sea, eso decía yo después de que hice Sapo, dije, claro, ya entendí, todos somos uno, todo es amor, qué hermoso. Y al mes ya estaba otra vez, "Uy, me choca. Sí, claro. Ay, no, qué horror. Ay, no, ya se me metió en el tráfico. Ay, no, qué horror. Claro. ¿Sabes? Entonces sí, Sí, sí. Y también entender hay que que cacharse. esa es una parte también de nosotros, ¿no? O sea, no significa que ya vamos a ser puro amor y Sí, paz, no. Para pero es nada. buscarlo más, ¿no? O sea, es como intencionalmente buscar ser esa persona que tú deseas ser o que mejor te hace sentir y también abrazar esta otra parte donde de pronto si te vas a Claro. enojar porque se metió alguien, Se está bien, vale, solo sí. volteate a ver qué te está pasando, ¿no? Claro, O sea, como sí. cómo me siento, qué La pasa. conciencia, al final es eso, hacerte consciente, Justo. poder observar, ¿no? Observar, ay, ya me enojé porque se me metió alguien, bueno, ya, tantito hice el coraje, ya se me pasó. Exacto. No te enganchas y te quedas ahí hasta el Exacto. otro día de que, ay, maldito. Sí, porque me ha pasado que escucho de personas que cuando empiezan a regresar como esta programación, como tú dices, se empiezan a frustrar demasiado, ¿no? Con esa parte de ellos, con el por qué me volví a enojar en el trabajo y con mi jefe. Es que también es parte Sí, de somos ti. humanos al final Vas del a día. volver a sentir enojo, tristeza, amor, miedo. Todo. Y es saber cómo coexistir con esas emociones, no tanto alejarlas, sino abrazarlas y entender que forman parte de quién eres, de Sí, de aceptarte en acuerdo. tu totalidad. De acuerdo. Bueno, en esta experiencia, en cuanto a el tema con tu papá, por ejemplo, que yo ahí me espejeo contigo porque también ha sido algo que he trabajado yo mucho a través de las plantas, ¿cómo, si sientes que hubo un cambio y sí te ayudó y sí hubo una evolución en su relación? Wow, o sea, fue la noche y el día, o sea, fue Ay, un wow. cambio absoluto, pero tomó tiempo, ¿no? O sea, mi primer acercamiento con él, me acuerdo que había sido desde el enojo. Yo creo que no lo supe manejar muy bien, yo creo que no era el momento de hacerlo y yo le pedí hablar con él y salió desde el enojo, que igual era algo que necesitaba Sí, también, claro, sí. pero no me llevó a nada al final, ¿no? Como que no resolvimos nada, la cosa como que se puso un poquito más tensa. Y ya después con el tiempo y como siguiendo este trabajo, fue que al final, dentro de como esa como capa que yo me puse para protegerme del daño que, pues yo había sentido en esa relación, fue que pude empezarla a abrir y decir, es que genuinamente es alguien que quiero. Claro, ¿No? sí, Y que sí, quiero sí. tener en mi vida, claro, con ciertos límites y Sí, como sí, también definitivamente. escuchándome, ir viendo poco a poco cómo va la relación. Pero al final yo me supe escuchar y dije, sí, yo quiero restablecer esta relación. Sí. Y en su momento ya pude acercarme y pudimos hablar desde un lugar de mucho más amor y de mucho más compasión. Sí. Y pues también que él conozca esta nueva faceta mía y yo también conocer quién es él hoy, Sí, ¿no? Porque claro. las cosas van pasando y vamos cambiando también. Sí. Sí, eso, o sea, es muy fuerte como este pensamiento de, es que si se muere y así se quedaron las cosas, voy a pasármela muy mal, ¿no? Claro. O sea, como que yo sí lo he llegado a pensar muchas veces cuando tenía todavía como que una interferencia y no nos acabamos de entender. Y decía, es que si uno es, o sea, si un día mi papá se pela y yo no resolví esto y yo me quedé con estas cosas guardadas y no es algo que hablemos, voy a padecerlo mucho. Exacto. La voy a pasar muy mal y ahí cuando ya esté muerto voy a decir, ay no, papito, ya se murió, ya de qué, o sea, si de algo te sirve bien, pero ya de qué vale la pena si ya no está. Justo. Tienes tiempo ahorita que está y por desgracia le toca a uno hacerlo. ¿Qué más quisieras que llegara y te dijera y que fuera y reconociera? No, toca que uno agarre y diga, papá, mamá, necesito que tengamos una conversación. Y es difícil y es incómodo y sí, yo, o sea, pocas veces he estado tan nerviosa en mi vida como antes de que mi papá llegara a mi casa y yo, ay, Diosito, ni con los novios, así que más loca me han tenido así de, ay, Diosito, papá, tenemos que hablar. Sí. Es que es muy difícil y también es súper importante aprender a estar incómodos, porque de la incomodidad se crece mucho. Ya llegó Lupe. Hola. Quiere también hablar. Cuéntanos, Lupe. ¿Qué te hizo tu papá? Ay, no, quién sabe qué más. Imagínate, está en la calle esta pobre perra. Su papá seguro la abandonó. Oh, Imagínate, un perro ahí cualquiera que. después te damos unos honguitos, no es cierto.
No, ha ido conmigo a ceremonias de peyote varias, ¿eh? Yo creo que sí sienten y que sí. Sí, entienden Lupe en la bastante. ceremonia, siempre que alguien estaba pasando por un proceso difícil, se les acostaba Sí juntito lo y ahí creo. como que les daba buena onda. Sí, Sí sabe. son muy sabios. Sí. Bueno, entonces en esta experiencia tuya, ahí viene esta revelación de que por aquí va tu camino. Sí, justo yo lo vi durante la ceremonia. Ujú. Yo dije, es que yo necesito de alguna forma compartir Sí, esto, sí, ¿no? Que también fue muy frustrante en su momento y por todo el tema legal, que es muy triste sí, también y es muy claro. frustrante, Sí. pero en su momento no quise resolverlo en la sesión, ¿no? Solo tuve claro que había encontrado mi camino, Ujú. ¿no? Y que... Qué hermoso, qué paz. Sí, Sí. sí, fue un súper regalo. Y entonces yo empecé como a leer más del tema, leer libros, documentales y demás, ¿no? Como empaparme del tema. Y justo un día quería buscar como playlist y demás, como para entrar en ese mismo estado, escuchando como música parecida a la ceremonia, como para invitar un poco, porque sí te puede remontar a las experiencias, ¿no? Cuando Totalmente. estás escuchando estas canciones. Y de ahí en internet vi algo de CIIS, del California Institute of Integral Studies. O sea, igual me apareció así de la nada sin estarlo buscando y decía que justo se iban a abrir las inscripciones al día siguiente. Y dije, no, a ver, ¿qué es esto, no? Entonces me puse a leer y dije, no, tengo que aplicar. Y empecé a hacer mi CV y empecé a hacer como todo lo que pedían y dije, pues si va a ser, ahí va, ¿no? Y me aceptaron. Ajá. Y así fue como empecé a Increíble. estudiar esto, que fue súper bonito. O sea, la escuela, el programa, las personas. Cuéntanos un poco cómo es la escuela y cómo funciona el programa. Claro, yo lo hice online, que eso también está muy padre, que es algo que Buenísimo. abrieron a raíz de la pandemia, ¿no? Y había también como un formato híbrido donde hay gente que puede ir allá, pero yo lo hice desde acá. Y era como, creo que una vez al mes y hacían como de jueves a domingo y eran intensivos. Okay. Y habían diferentes maestros y te mandaban muchísimas lecturas y mucho material para hacer antes de conectarte. Y fue como empaparte de este tema tan increíble, de las diferentes perspectivas, del tema de la inclusión, del tema y de... la escuela esta es una escuela para entrenar a las personas para acompañar terapias de procesos psicodélicos. Sí. Esta certificación es para eso, pero la escuela tiene otras formaciones también, ¿no? Pero todo está relacionado con el tema de los psicoactivos. Todo. O sea, la certificación se llama certificación en terapias asistidas con psicodélicos e investigación. Ok. Bueno, es la traducción, ¿no? Claro. Pero es eso, o sea, literalmente está enfocado en esto y te cuentan desde el principio, desde pues en los años 60, los años 70, cómo empezó la investigación, cómo fue que se frenó, cómo le hicieron para poder reabrir todas estas investigaciones y te van mostrando como los estudios, te enseñan mucho como la parte del acompañamiento, la parte de la preparación, de la integración, te ponen casos de veteranos y ves ahí el acompañamiento en videos y es algo increíble, muy poderoso. Sí. Y ves como la gente sana y también invitaban como a personas que habían participado en estos estudios y te cuentan su historia. Es que es ahí donde dices, ¿cómo? O sea, si esto existe, ¿por qué voy a dejar a la gente sufrir? De acuerdo. No, o sea, si existe esto que puede ayudarte a sanar, que puede permitirte que vuelvas a existir. Sí, sin miedo, sin tanta ansiedad, Exacto. depresión, ¿no? O sea, ¿por qué no hacerlo y por qué no compartirlo? Sí. Entonces, ¿Y por qué? O sea, a ver, la cuestión sociopolítica de la prohibición, que es algo, pues, complejísimo, obviamente, pero sí tiene mucho que ver con eso, con la gente de pronto dándose cuenta de que vive dominada, ¿no? Dominada por el miedo, sobre todo. O sea, el miedo es lo que nos hace consumir, obedecer, ¿no? Estar como haciendo lo que quieren que hagamos y que funcione la maquinaria como tiene que funcionar. Entonces, cuando en los 60s la gente, bueno, esto lo escuché, lo platicaste en tu entrevista con Se Regalan Dudas, que en los 60, 70 la gente hacía psicodélicos y decía, yo no voy a ir a la guerra, ¿qué voy yo a la guerra? Claro. ¿No? Y eso ya interfiere con los intereses, pues sí.
de lo que ya sabemos. Exacto. ¿no? Y entonces de ahí viene The War on Drugs. Justo. Y es por eso que empieza esta prohibición y además empezó a compartir información que ni siquiera era verídica sobre los psicodélicos, ¿no? O sea, esta idea de que tenemos de te quedas en el viaje y te vas a volver loco y no vas a saber quién eres. A ver, ¿dónde aprendiste esto? ¿Qué lo sustenta? O sea, claro. A ver, sí puede hay casos llegar a pasar, claro. donde sí hay alguna predisposición genética, incluso que uno no esté consciente, que entonces se detone algún tipo de psicosis. Exacto. ¿No? O sea, sí, eso sí pasa y es cierto. Pero es la mínima parte y, ¿no? O sea, no es como nos los contaron. Claro. Y esa es una realidad, ¿no? O sea, tan es así que, como decíamos, esto es algo ancestral. O sea, esto no empezó en los 60s, ¿no? Claro. Y pues si tú te metes a ver, hay muchísima evidencia de los hongos alrededor de la historia. Claro, sí. ¿No? En otras culturas alrededor del mundo. Entonces, esto no es algo nuevo tampoco. Claro, sí. Sí, los egipcios con el Blue Lotus, por ejemplo, que en todos los grabados egipcios, en cada pirámide o obelisco, hay alguna cerecito que trae una flor de loto azul, que era una de sus plantas psicodélicas, ¿no? O sea, en México tenemos a Xochipilli, que es el príncipe de las plantas y las flores, y tiene unos peyotes en las rodillas, unos hongos en las manos. O sea, esto es religioso, en su momento seguro también sociopolítico, era como una cuestión de clases altas poder contactar, ¿no? El oráculo de Delfos, etc., pero cómo se ha conectado lo divino a través de las plantas, a través de la historia, o sea, y en general lo tan positiva que puede ser la experiencia. Justo. O sea, y eso es lo que a mí más me frustró y dije, es que, ¿qué hago con esto, no? O sea, ¿cómo comparto este conocimiento? Y es por eso que decidí abrir estos espacios de la integración, porque al final, legal o no, la gente lo busca, porque la gente muchas veces lo necesita, la gente quiere explorar su conciencia, su cuerpo, como dice Rick Doblin, que es el fundador de MAPS. Él dice, ¿cómo alguien, digo en sus palabras, ¿no? ¿Cómo alguien puede decidir lo que hacemos o no hacemos con nuestro cuerpo y sobre todo con nuestra conciencia? ¿No? O sea, es una decisión íntima, es una decisión personal. Claro. Entonces, el que esté limitado y el que tenga que ser también como desde este acceso, desde el miedo, limita mucho la posibilidad de sanar, de compartirlo, de también hacerlo de manera segura. Sí. ¿No? Sí, definitivamente. Y por eso es que estoy aquí hoy. Ay, ya sé. Porque parte de lo que yo quiero hacer es informar a la gente desde lo que yo sé, desde mi perspectiva, desde mi trinchera y aclarar dudas, quizás como... Sí, que es tan necesario. Justo hoy en día, ¿no? Importantísimo. O sea, ya pasamos por estamos pasando por este renacimiento psicodélico, ¿no? O sea, ya en todas partes puedes encontrar información o te venden hongos o ceremonias de algo. O sea, en todas partes ya se está hablando del tema, la gente lo está haciendo, las experiencias están disponibles. Relativamente fácilmente puedes entrar en una experiencia psicodélica, sobre todo en un país como México, que es un buffet de psicodelia. O sea que a donde vas hay una planta que te mueve algo. O sea, hay otros países que no tanto, la verdad. Sí, es cierto. Pero México es muy abundante en muchas plantas y sobre todo estas y sapos. Pero... ya, todos vamos, nos metemos la cantidad de cosas que sea y vemos y sentimos y entendemos o no lo que sea. Pero a ver, ¿qué haces con esto? A veces uno solito no tiene la capacidad de reintegrar la experiencia. Claro. O de sacarle el mayor jugo posible, que yo creo que eso es súper, súper importante. Realmente que valga la pena que te hayas puesto en un lugar así de vulnerable, así de locochón, porque lo es, ¿no? Y hayas atravesado incomodidades o bellezas o lo que sea, pero realmente cómo podemos ir acomodando las piezas de todo lo que en esa experiencia pasó. Claro, y aparte también entenderlas, porque muchas veces la manera en que aparece este contenido es a través de símbolos, ¿no? O sea, no es como con lenguaje verbal como tal. Claro, Entonces, también es como vi este animal y no sé qué significa, ¿no? Y no es que yo tenga las respuestas, pero es tener este espacio para poder rebotarlo, para poder hablarlo, para resignificarlo, para aterrizarlo y decir, ok, ya viste que quieres esto, ahora, ¿cómo lo accionamos? ¿No? ¿Qué podemos hacer para que te vayas acercando a eso que tú ahora sabes que quieres? Porque también es muy diferente cuando te dicen, ay, te conviene hacer esto, ¿no? O sea, te va a beneficiar. A cuando lo sientes y dices,
claro, esto me hace todo el sentido del mundo. Claro, sí, realmente lo verbalizas, lo asumes, ¿no? Como que realmente estás consciente, esto es lo que tengo que sanar o Claro. este es mi deseo o muchas veces las plantas, la ayahuasca a mí sobre todo te dejan tareas. Siento que te dan como ciertas tareas de que, bueno, tienes que ir y hablar con esta persona Ajá. ay, sí, sí. Y luego te haces el loco y ya no hablaste y ya no fuiste Sí. y por algo eso salió en ese momento, hay algo dentro de ti. O sea, yo he Exacto. sanado relaciones así con Janina Tomasini, que es de mis amigas más cercanas. Tuvimos ella y yo un desencuentro, 2 años de no hablarnos, y en una ayahuasca me dijo, ve a su casa, llévale unas flores, pídele perdón. Wow. Así de puntual. Y así de puntual lo hice. Claro. ¿No? Voy con lo incómodo que puede ser para mí en este momento, igual y me cierra la puerta en la jeta, igual esto no funciona, vamos a ver. Flores, toc, toc, toc. Aquí Janina, estoy. perdón. Y ahorita, más amigas que nunca. O sea, lo hermoso que es poder Sí. sanar, porque nuestro tejido se nos van haciendo nudos. O sea, en el Sí. tejido de nuestras vidas hay unos que están bien atorados y hay que ir, desenredar, ¿no? O sea, volver a tejer, pero pues para que estemos en paz, al final es eso, ¿no? Es eso. Como decía hace ratito, estar cómodo con tus decisiones. Ujú. Porque al final, lo que te aparece ahí es lo que, como bien dices, ¿no? Parte es la medicina, pero al final es lo que traes tú adentro. Ujú, ujú. Es eso que no quieres voltear a ver muchas veces, Sí, pero sí, que necesitas. sí. Y es un momento de incomodidad. Por todo lo que te va a Por- liberar después, se va a desatorar, o sea, eso ya lo vas a haber sacado del camino. Sí. Pero a veces nos da pavor, ¿no? Como que, ay, enfrentar al monstruo de alguna Sí. forma es mejor le huyo hasta que me canse, hasta que me muera, que voltearlo a ver, ¡pum! Va. Sí. Aquí estás, esto eres, te nombro y te libero, Exacto. ¿no? Y hay muchas veces que hacer ese tipo de acciones como lo que platicabas, de llevar unas flores y pedir perdón, eso requiere de muchas herramientas internas Ujú. también. Y hay Ujú. personas que quizás no lo tienen tan desarrollado, Claro. ¿no? Que a lo mejor no se ha trabajado y demás. Por eso también existen estos espacios de integración, Ujú. para desarrollar lo que necesitas para acercarte a ese Ujú. tipo de acciones, Claro, ¿no? O sea, sí. no se trata solamente de bellas, o sea, también se Sí. vale escucharte Ujú. y decir, a lo mejor necesito más tiempo, necesito procesar esto, necesito acomodar otras cosas antes y entonces hacerlo. Ujú. No De se trata acuerdo. de ser impulsivo, porque también, por ejemplo, Sí, puedes puedes hacer ver, un desastre. claro, Sí. puedes ver, quiero renunciar o quiero divorciarme o me quiero ir a vivir a Tailandia. Siempre les digo, no tomes decisiones que van a Todavía en marcar hongos. Ay, sí. en hongos, claro, pero las Sí, sí. semanas posteriores o el mes posterior, si van a ser decisiones importantes que van a marcar tu vida significativamente, Sí. tómate un tiempo para procesarlo. Sí. Ya De lo acuerdo. sabes. Solo acomódalo, regresa a tu vida, no lo hagas impulsivamente, ¿no? Claro. Sí. Como, ok, ¿quieres renunciar? Perfecto, pero hagamos un plan. Si vas a renunciar y te vas a quedar sin dinero para pagar tu renta, tu comida, Sí. ¿es eso lo que quieres? Sí, luego te vas a meter en camisa de 11 varas y Claro. No quiere decir que no. el universo no me sostuvo como yo esperaba, oh Dios. Claro. Y Sí, no hay quiere que ser decir que no racionales. vayas a renunciar, ¿no? Claro. Pero haz un plan. Sé estratégico para acercarte a eso que De quieres, acuerdo. no desde esta Sí. impulsividad. Y por eso es la integración, para mantenerte fiel a ti Sí. mismo y a lo que ahora sabes y entiendes que necesitas. De acuerdo, sí. Sí, por ejemplo, en un caso que es muy delicado, pero pasa mucho con la psicodelia, que es como destapar o desbloquear abusos sexuales, Claro. ¿no? Estas experiencias que son súper fuertes, muy confusas a veces. Eso, o sea, la reintegración de estas experiencias, ¿cómo las llevas tú? Pues mira, de entrada me gustaría regresarme a la preparación. Claro, mejor empecemos desde el principio, exacto. Porque, como te digo, no todo el mundo cuenta con los mismos recursos internos, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay alguien que quizás nunca se ha trabajado o que está completamente desconectado de su cuerpo, que eso es súper común cuando Claro. hablamos de algún trauma, sobre todo Sí. de abuso sexual. Y de pronto meterte a este estado donde es tan intenso, es tan claro, Sí. es tan doloroso y revivir quizás ese abuso, por más que el cerebro funcione diferente, Sí, claro. pues al final es algo que duele, ¿no? Quizás durante el viaje puedes sobrellevarlo, pero ahora al reintegrarte a tu vida, sabiendo lo que ya sabes, sin tener las herramientas para sostener ese trauma, puede ser
muy doloroso, ¿no? Claro. O sea, incluso me ha tocado ver personas que empiezan con ataques de pánico posterior a este tipo de sesiones por no haber tenido la preparación necesaria. Entonces, por eso es muy importante también indagar en la historia de trauma de la persona. Entiendo que hay traumas que quizás no están tan presentes, ¿no? Sí. Que esto puede destapar, pero lo que he visto es que por lo general hay algo, ¿no? Como que hay Se algo vislumbra. que puedes sospechar, que no te queda muy claro, que a lo mejor no te atreves a nombrar, pero la idea es empezar a desarrollar esos recursos internos para poder sostenerlo, porque por algo existe el inconsciente también, es para protegernos. Sí, sí, de ¿no? acuerdo. No quiere decir que la solución está en mantenerlo ahí, pero sí en ver qué momento es el indicado para hacerlo y si tienes o no los recursos tanto internos como externos, ¿no? Como esta red de apoyo también para poder contener todo tu proceso de sanación. Sí, claro. Entonces, desde la preparación a mí me gusta explorar un poquito por ahí, ¿no? O sea, a medida de lo posible. ¿Cómo llevas tú una preparación antes de una experiencia psicodélica? Pues bueno, es conocer a la persona, ¿no? O sea, súper ¿Son importante. sesiones como de terapia? Sí, o son sea, sesiones de terapia uno a uno. Y es sobre todo como indagar un poquito su historia de vida, antecedentes familiares, infancia, historias de trauma, sobre todo el motivo, ¿no? No el tanto el por qué estás haciendo esto, sino el para qué. ¿Para qué lo estás haciendo? Porque cambia mucho la dirección de la respuesta, ¿no? Desde un por qué y desde un para qué. También trabajamos ciertas herramientas de respiración en caso de que sea la ceremonia muy intensa, como saber regresar a tu respiración y a tu casa, a esta ancla del momento presente. Por ahí, ¿no? Como un poquito empaparnos de esos recursos. ¿Les ayudas a trabajar o afinar su intención, por ejemplo? Sí, claro, porque hay muchas veces que piensas que la intención es algo, ¿no? Como, quiero estar feliz. Sí, ¿Qué eso es eso, no? ambiguo. O sea, vete a detalle. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Ser feliz en qué? En tus relaciones contigo mismo, en tu trabajo, Claro. Vamos a profundizar. Y lo que se hace es que yo les pido que escriban esa intención y que se vayan lo más a detalle posible hasta que digan, ok, con esto me siento bien. Esto es lo que me gustaría que suceda. Y de ahí hacemos un mantra. Ok. Para que pueda acompañarte a lo largo de la sesión, ¿no? Que es más fácil como a través de un mantra ya saber todo lo que trae detrás, ¿no? Lo que significa eso para ti. Aunque también les digo que esa intención se vale soltarla antes de la sesión, ¿no? Como decir, ok, yo quiero esto, pero estoy abierto a recibir lo que sea que vaya a aparecer, ¿no? Y por lo general aparece esa intención y le da un contexto también para interpretar lo que va saliendo, pero muchas veces te va guiando por otros lados y lo importante es no resistirse. Sí, de acuerdo. Sino rendirse. No, de que no, llévame ahí a donde... No. Exacto. Sí, exacto. claro. Y también, pues como ciertos consejos, ¿no? De si de pronto te aparece una puerta de un caminito de arcoíris y flores y muy bonito, y te aparece esta otra puerta como más oscura que te da más miedo, intenta irte por ahí para explorar eso, porque al final... A la puerta oscura. Exacto. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Sí, claro que da miedo, ¿no? Y yo claro. lo digo y cuando yo lo hago es como... Soy una farsante, ¿no? O sea, yo dando estos consejos y me estoy muriendo, pero es aventarte a hacerlo. Es aventarte a hacer este tipo de cosas porque sabes que después de esa incomodidad y de ese dolor viene la sanación. Sí. Y es que hay que atravesarlo, porque no se puede sanar si no lo atraviesas. Entonces, como me decía es la metáfora de la herida que tiene la costra encima, pero está infectada. Está infectada y te duele y te tocan y te duele y te haces como que no, pero te duele. Y si no arrancas la costra y si no le raspas el pus y si no llegas a sanar la carne viva, no va a cerrar bonito. Claro. Va a quedar la cicatriz, pero ya no va a doler, o sea, ya. Y al final quieres esa cicatriz porque trae un aprendizaje. ¿No? Entonces es también entender que tú no eres lo que te pasó. Tú no eres tu trauma, tú no eres ese abuso. Es algo que pasó en tu vida, pero tú eres mucho más que eso. Y la psicodelia permite entenderlo. Claro, sí. En muchos de los casos. Entonces es invitar a irse por ese camino oscuro, incómodo, de miedo, de dolor, sabiendo que es el momento indicado para hacerlo, ¿no? O sea, siempre y cuando estés en un buen contexto, con un buen acompañamiento, un buen trabajo previo. Claro. ¿No? Hacerlo, porque al final, como me decía a mí mi terapeuta en su momento,
ella me dijo, porque yo le decía, es que me da miedo que aparezcan traumas que yo hoy no tenga consciente. Sí, claro, que creo y que que se destape ahí algo que ya voy a tener que saber y ahora ya lo voy a tener que saber, pero hay algo en ti que Exacto. ya lo sabe, tu cuerpo lo sabe. O sea, Claro, y además de eso, me dijo, pues al final si está adentro, ¿no prefieres sanarlo de una vez y trabajarlo y limpiarlo? Y sí. le dije, pues sí, 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 Ay, sí, sí, es que sí. sí es de valientes. La verdad Sí, que sí, si algo conlleva la experiencia psicodélica, y digo, la experiencia de terapia en general, sí, es claro. voltear, es tener el valor de voltearte a ver, ¿no? Y realmente observar, rascarle, destapar, abrir el cajón, ver qué hay adentro y sí, sí es incómodo, sí. Tiene momentos preciosos también, momentos de También, éxtasis, de llorar de la belleza, de llorar del amor, claro. ¿no? O sea, te conecta mucho a tus seres queridos. O sea, yo he Sí, estado con mi abuela, que ya igual era la misma relación como con tu abuelo, yo con mi abuela, que era así mi máxima adoración de la vida. He podido estar con ella en experiencia psicodélica, abrazarla y decir, ay, sí, Abby, aquí estás, aquí estás. sí, Sí me sí, acompañas, sí estás conmigo, sí te siento, ¿no? O sea, aquí estamos. claro. Qué hermoso y qué Sí. privilegio poder contactar así. Y entiendes la trascendencia, Ujú, ¿no? O sea, justo. es eso, es aunque físicamente ya no estés, aquí estás. Y Ujú, te llevo sí, conmigo día a día. Y eso, sí. ay, qué regalo tan Es hermoso, hermoso, ¿no? sí. Y por lo general, después de esta oscuridad en la experiencia, vienen estos momentos súper, súper lindos, ¿no? Como Sí, decir, ay, ya, sí, como que se libera. sí, Sí, lo saqué, sí, ahora vamos sí, a disfrutar, ¿no? Como ese sí. apapacho y es hermoso, esa parte Sí. es muy rica, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo lo estaba haciendo, como en un momento tenía la necesidad de quitarme el antifaz, de decir, a ver, tantito, ¿no? Quiero tocar tierra, que es completamente válido Ujú, también, ujú. pero me decía, me invitaba como otra vez a ponerme el antifaz y decirme, va a tomar mucho tiempo para que vuelvas a estar en este estado. Claro. Aprovéchalo. Y dije, claro, ya estoy aquí, Sí, sí, hay ¿no? que Y esto aprovecharlo al en un par de horas va a 100%. acabar. Ujú. Vámonos, para adentro. Aquí ya estoy, ya tomé Sí, la decisión, vamos con todo. sí. El compromiso a la experiencia es muy importante es que empieza antes con la preparación. Y me parece muy importante si la gente puede tener esta preparación psicológica, terapéutica, este acompañamiento para aclarar tu intención, para que te dé herramientas para atravesar la experiencia. La dieta, ¿no? O sea, la Claro. dieta es súper importante porque en la ayahuasca te la ponen casi obligatoriamente porque Ujú. sí te la puedes pasar muy mal. Pero hay otras personas que pueden venir de haberse puesto una peda tremenda, ir al otro día a hacer hongos. Lo he Y escuchado. sí, claro. O sea, a ver, yo lo he hecho de que yo he estado peda en hongos. Claro. Más de una vez, la Sí, verdad. sí, sí. Pero si voy a hacer un trabajo intencional ceremonial, es que sí necesitas que el canal esté lo más limpio posible, o sea, que tu cuerpo esté Claro. desintoxicado para que la medicina que esté entrando trabaje de la mejor manera posible. Y es parte del mindset, ¿no? Ujú, Avisarle a tu cuerpo desde antes que va a estar expuesto a esta experiencia, que lo ujú, estás haciendo desde un lugar de sanación, empezar a conectar con tu cuerpo desde ujú. ahí, te da muchos recursos al momento de Sí, navegar esos estados no ordinarios, sí, de acuerdo. ¿no? Sí, Entonces empieza desde ahí. sí. Y después es la integración, Ujú, que ese es el proceso que a mí más me gusta, ujú. porque me encanta lo que hago y quizás es un poco egoísta, ¿no? Pero siento que yo viajo junto con mis pacientes cuando me están contando lo que vivieron y Claro. aprendo tanto y sano tanto y se reflejan Sí. también muchas cosas y escuchas esa sabiduría de la medicina Ay, sí, qué que hermosura. es Qué maravilloso, hermosura. Sí. porque cada quien tiene experiencias tan distintas, tan únicas, tan profundas Ujú, que te dan, ¿no? O sea, te dan conocimiento y esta oportunidad de seguir sanando, como te decía hace ratito, ujú, sanamos a través de las relaciones y es ujú. que es mutuo. Sí. ¿Tú has tenido que hacer muchas experiencias psicodélicas para poder dedicarte a esto? ¿O realmente no tanto? Mira, pues en realidad en la certificación no es que te piden que hagas porque es ilegal, Claro. ¿no? Pero yo sí creo que es importante, ¿En, a ver, en los, en California sigue siendo ilegal los hongos? sigue La siendo psilocibina, ilegal. sí. Sí, sí, sí. En donde es legal es en Colorado, sí. Colorado y creo Portland, que Oregón, pero me ajá, parece Oregon. que ya las volvieron a criminalizar. Ah, ok, Algo leí hace poco, ok. no lo tengo muy fresco el dato, Vale. pero Ujú. Sí, pero en general, digamos, exacto, ilegal. Sí, sí. exacto, ¿no? Entonces es muy difícil. Lo que sí te pedían es que
hicieras algún tipo de actividad que te llevara a un estado no ordinario, como la respiración holotrópica, ceremonias con cacao, meditaciones, retiros, porque al final, si bien no es lo mismo y no es la misma experiencia, pero sí te lleva a estar en un estado que aquí hoy en la Ciudad de México no estamos, Claro, ¿no? En el coche, sí. manejando y demás. Y eso también ayuda. Sí. Entonces, tal vez, si no estás seguro de hacer o no una ceremonia psicodélica, empieza por estas cosas. Sí, de acuerdo. Empieza a explorar los estados no ordinarios desde otros lugares que quizás vayan más contigo. Sí, sí, claro. ¿No? La respiración holotrópica a mí también me parece una gran Es una locura, herramienta. ¿no? O sea, también te meten unos estados psicodélicos intensos. Sí, sí. Y eso es con pura respiración. Sí, con pura respiración. Me encanta todo esto. En el episodio pasado hice uno de preguntas y respuestas. Y alguien preguntó, ¿qué es lo peor que te puede pasar en un mal viaje? Y yo, o sea, lo que contesté es, a ver, lo peor es entrar en un brote psicótico, claro. O sea, tener una predisposición psicológica. Por eso es importante saber dentro de tu familia si alguien ha tenido algún tipo de, ¿no? Psicosis, esquizofrenia, maníaco depresivo, o sea, cualquiera de estas tendencias pueden significar que a ti se te pueda cruzar un cable. Si tomas antidepresivos, si tomas ansiolíticos y haces una experiencia psicodélica, está contraindicadísimo que esas dos cosas no van juntas. Exacto. Se te pueden cruzar los cables, te puede... Sí, puede ser muy peligroso. Te puede romper la psique. O sea, ese tipo de cosas puede que no regreses. Entonces, dije, lo peor que te puede pasar es eso y ya estando en un estado de esos, matar a alguien o matarte tú o lastimarte y también muy fuerte. Algún problema cardíaco, porque los psicodélicos suben mucho la presión y eso puede ser letal. Entonces también si tienes situaciones cardíacas o sea, cardiovasculares o en tu familia hay ese tipo de situaciones, también tienes que tener el ojo puesto en eso. Sí, yo creo que eso sería como lo peor. Sí. Pero hablemos del mal viaje, ¿no? Como dentro de una experiencia ya más normal, o sea, una persona cuya sí que está más o menos bien, que tiene una experiencia psicodélica y en la experiencia tiene el llamado mal viaje. ¿Cómo puedes tú interpretar el mal viaje? Me gusta mucho esta frase que en esta corriente psicodélica no se les dice mal viaje, se les dice experiencias desafiantes. Y es que es verdad. No es un mal viaje, es que te la pasas muy mal porque estás viendo eso que te resistes a ver y quizás no estás fluyendo y permitiendo que eso se vaya expresando, ¿no? Sí. Y lo que dice la gente que ha tenido un mal viaje, una experiencia desafiante, es que no lo volverían a hacer, pero no se arrepienten de haberlo hecho. De acuerdo. Y he visto que en los momentos más difíciles de la sesión, o sea, estas experiencias que son más difíciles, es de donde más material podemos sacar y más información. Entonces, yo creo que lo peor que podría pasar es tener una experiencia de este tipo y no trabajarla. Claro. Yo creo que ahí si pudiera ser algo... Sí, echarla así bajo el tapete y decir, bueno, aquí, gracias, seguimos adelante. Porque es regresarla ahí al subconsciente, al closet, y va a seguir ahí, pues. Y al final el cuerpo habla. Sí. O sea, no te puedes mentir a ti. Te digo, de que se puede, pero al final ya sabes que ya está esa información, ya lo viste, ya tienes como esta claridad de que algo no está del todo bien. Si lo ignoras, solo se va a ir haciendo peor y peor y peor y peor hasta el momento que salga... Como una enfermedad. Exacto. Sí, ¿no? De una forma más violenta, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Entonces yo eso diría que podría ser lo peor. Sí, yo lo que respondí a esto también fue como, ten consciente que va a pasar, ¿no? O sea, estás en un estado de malestar, tanto físico como emocional, está siendo desafiante la experiencia, está siendo incómoda, te está mostrando demonios, fantasmas, yo qué sé, duendes malditos, ¿ok? Sí, va a pasar. ¿Sí? O sea, respira... ¿Sabes? Permite que te muestre como que de verdad vete receptivo ante la experiencia de, ok, aquí está pasando esto, sí está siendo incómodo, qué es lo que me tiene que mostrar, ¿no? Y confío en que va a pasar. Lo vas a purgar, va a cambiar la visión, algo se va a modificar, pero sí la vas a lograr atravesar. Recuerda tener el valor de atravesar la experiencia, ¿no? Justo, no lo pudiste haber dicho mejor. Sí, porque cuando estás ahí resistiéndote, lo que dicen mis chamanes, mientras más aprieta la serpiente, tú más flojito.
tú más flojito. O sea, mientras más difícil, más retador está siendo, Definitivo. respira, suelta, de verdad. Como que muévete si necesitas mover el cuerpo un Justo, poco. eso también. Hay gente que de pronto entra en unos loops como de hablar mucho o ponerse a gritar, o sea, gente que ya que se pone muy intensa, que sí necesitan pedir ayuda y es válido, estando en la experiencia, pedir ayuda y Claro. que alguien va, o sea, que una de las personas que está guiando o ayudando te pueda apoyar en esto. O incluso la persona que tienes al lado, pedirle, oye, necesito ayuda para ir al baño, si está esa persona en condición. Como que poder apoyarte, ¿no? No sentirte solo, porque a veces igual da pena de que, ay, no, es que me lo estoy pasando mal y estoy aquí con toda esta gente que no conozco y me da pena pedir ayuda. Si lo necesitas, pídela. O sea, no hay nada peor que sentirse solo dentro de la experiencia, pero a veces solo está magnificando la soledad que ya estamos sintiendo en nuestra vida. Justo. Es que es eso, ¿no? O sea, viene desde un lugar que quizás no habías visto, pero que de igual manera aparece en tu día a día, ¿no? El no saber pedir ayuda, el aislarte. Sí. Y por eso también decía hace ratito que es tan importante sentir el vínculo con la persona que te va a acompañar durante la ceremonia. Claro. Si no tienes la confianza de pedirle, tómame la mano, acompáñame afuera a respirar un poco, no me la estoy pasando tan bien, pues tal vez por ahí no es, ¿no? Sí. O sea, más allá de que sea un tema de no tener este recurso interno para pedir ayuda. Claro, sí. ¿No? Pero la idea es que tengas la confianza de poder vomitar enfrente de esa persona si es necesario, de poder gritar, de poder llorar, de pedir incluso un abrazo. Claro, sí. ¿No? Sí, súper importante. Porque es una relación terapéutica muy distinta a la que estamos acostumbrados. Sí, de acuerdo. Sí, porque además como que la terapia, a ver, que ha ido modificándose con el tiempo, pero era mucho como, aquí hay una persona que claramente lo sabe todo y yo soy una persona traumada y toda conflictuada que no sabe nada, y entonces confío en que tú me vas a dar las respuestas, ¿no? Cuando no necesariamente, o sea, justo en la psicodelia las respuestas están dentro. Exacto. ¿No? O sea, pero qué bonito y qué importante poder tener a alguien que te ayude a ponerle orden a todo esto. Exacto. Y eres un guía, ¿no? No eres el experto. O sea, al final el que es experto... En tu vida eres tú. Exacto. Exacto. El que más se va a conocer eres tú mismo. Sí. Y es partir de ahí, ¿no? O sea, tener esta posición como acompañante de que estás ahí para escuchar, para guiar, para compartir quizás ciertos recursos y herramientas que le vayan a servir. Sí. Pero quien sabe lo que necesita y quien va a tener la claridad de sus decisiones va a ser esa persona. De acuerdo, sí. ¿No? Y eso también es muy poderoso y te permite también vivir con mayor libertad. Sí. Sabiendo que te tienes a ti mismo. Sí. A donde sea que vayas. Ay, sí. Sí, pero sí es un camino muy largo, a veces un poco tortuoso, el de aprender a confiar en uno mismo. Quererse y confiar en uno. Porque es ahí donde yo creo que inicia el proceso. O sea, más allá de quiero saber qué más hay allá afuera, es quiero saber qué hay aquí adentro. ¿No? Y cómo me puedo empezar a querer. O sea, hay un momento en el que te das cuenta que igual no te quieres tanto, tus relaciones no están bien, como que no te sientes bien. Hay algo ahí que se necesita limpiar, ¿no? Sí. Entonces es como, pues todo ese trabajo que uno decide emprender. Y a veces hay personas que hacen una sola experiencia y con eso ya agarraron la onda, ya entendieron y ya están. Justo. ¿No? Que está súper bien también. O sea, valorar y respetar la medicina, el esfuerzo que es hacerlo, porque lo desafiante que es con la ley, cuánta gente termina en la cárcel por querer traer medicinas, por querer compartirlas, repartirlas, es un tema. Entonces, como que poder respetar todo ese proceso, saber cuánto es lo que tienes que tomar para entender y no estar, voy a hacer y luego no reintegras nada. Claro, ¿no? claro. Y también está esta parte, por ejemplo, donde el único psicodélico legal en México es la ketamina. Y hoy por hoy hay desabasto de ketamina, que eso también es que la gente anda loca. Los pobres caballos ya no tienen ni con qué los operen, porque ahí andan ustedes esnifando polvos azules en quién sabe qué lugar. Cálmense, pobres animalitos. Está heavy. Sí. Yo la verdad es que la ketamina es un tema del que no sé mucho. La he probado, pero lo que sí me acuerdo es que me quitó el dolor de espalda, que traía yo un dolor lumbar así heavy, y me lo quitó inmediatamente porque es una anestesia, anestesia de caballo, como acabo de mencionar, y me la quitó así y dije, wow, esto es espectacular, pero no me gustó particularmente el estado sensorial en el que me puso porque me sentía
como sumergida en una alberca, como en una cosa medio de ensoñación subacuática, pero lenta, reacciones lentas. Pues sí, medio anestesiada, la verdad. Es que por lo general es más corporal, Sí. ¿no? Justo como es una anestesia. Digo, se usa en dosis específicas, Claro. ¿no? Y hay protocolos y cuando lo manejas así, en el correcto set and setting, pues tiene... Ayuda mucho a la gente, ¿no? Claro. También para salir de depresión, los ayuda con la depresión. Refractaria, que son estas depresiones que ya han probado diferentes fármacos, diferentes tratamientos y siguen ahí. Entonces esto sirve, ¿no? O sea, sí hay personas que la ketamina pudiera ser este tratamiento que ellos necesitan. Sí, esta medicina. Exacto. Sí. Pero tristemente hay desabasto y lo cual también lo vuelve como pues una medicina mucho más costosa, ¿no? O sea, no es accesible tampoco. Antes la daban en hospitales públicos, pero a raíz de esto, en la clínica donde yo trabajo, que el psiquiatra maneja la ketamina, pues de pronto sí abre ciertos espacios para personas que lo necesitan porque es un tratamiento que les ha funcionado. Claro. Pero qué triste, y digo, y también qué lindo a la vez que tenga que venir muchas veces de la iniciativa privada, ¿no? Claro. Cuando esto debería de estar... disponible para la gente. Para las personas. Pero igual genera mucha adicción, o sea, la ketamina en el uso recreativo, que es como mucha gente la está usando en este momento, se queda enganchadísima. Sí. Yo diría que de manera recreativa ni le busquen, no, porque aparte sí hay desabasto. No, y ahorita todo tiene fentanilo, aguas, de verdad, mi gente, no anden metiéndose cosas que no saben ni qué son, porque se pueden morir. Sí, no, yo en eso, o sea, yo ahí sí lo digo con completa seriedad, ¿no? O sea, tengan muchísimo cuidado. O sea, si no hay ni siquiera para el uso médico, ¿qué te hace pensar que lo que te están dando si es ketamina y que hay disponible para ti, para tu fiesta? De acuerdo. Ahí como que hay algo que a mí no me cuadra, ¿no? O sea, yo he visto lo difícil que es desde esta parte médica. Conseguirla. ¿Cómo lo explicas, no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado y sí es adictiva y por eso es que se maneja un protocolo con dosis especiales, hay anestesiólogos todo el tiempo durante la sesión, o sea, se maneja... desde un lugar profesional, ¿no? Sí. Que también es otra alternativa, que es la única que actualmente es legal en México, pero pues esperemos que no se quede así por mucho tiempo. Híjole, sí. O sea, porque justo eso, todo lo que necesitamos que se reglamente, que se pueda medir, que se pueda controlar, o sea, que se pueda hacer en situaciones controladas para que la gente no acabe teniendo una experiencia que sea más, que los perjudique más de lo que los ayude. ¿No? Claro. ¿Y por dónde empezamos, no? O sea, ¿qué es lo que nos toca hacer? Sí, pues sí. O sea, una parte es comunicar, que esa es mi trinchera, pero me da mucho gusto saber que hay otras personas que están en el plano jurídico, que están de verdad moviendo para que todo esto se pueda legalizar y hacer de la forma más chida posible. Porque de verdad que todo el mundo debería de tener la posibilidad de sanar de las formas más nobles posibles y las plantas pueden ser muy nobles. ¿No? Pero no se hable de farmacéuticos porque ahí sí se reparten a lo loco, ¿no? Sí. O sea, a cualquier persona le medican un chocho, un antidepresivo. Sí, claro. Que no digo que no sean buenos y que los ayuden y les apoyen en sus caminos, pero hay otras alternativas que por desgracia pues no son legales, ¿no? Exacto. Está heavy. Sí, y a medida que esto se vaya abriendo, va a estar más regulado, quizás se vuelva hasta más accesible, ¿no? O sea, justo en Estados Unidos como lo quieren hacer, es que este tipo de sesiones lo cubra el seguro. Que eso buenísimo. Sería maravilloso, porque al final es como una cirugía. Sí, claro. ¿No? O sea, te puede dar un beneficio. Cirugía del alma. De verdad que sí, te da un beneficio a largo plazo y te puede desenganchar de estos fármacos. O sea, si lo ves a largo plazo sería la mejor inversión. Claro, sí. ¿No? Sí. Entonces, eso es lo que le están tirando. Aquí vamos todavía mucho más atrasados. O sea, aquí ni la marihuana es legal. Sí. Entonces, pero pues bueno, yo lo que puedo hacer es compartir lo que sé del tema, es apoyar a la gente que de igual manera lo está buscando para que lo hagan desde un lugar pues mucho más seguro, terapéutico y que en realidad les funcione a largo plazo y no solo quede como una experiencia recreativa, ¿no? O sea, sino más bien que pueda ser algo que transforme tu vida. Sí, que les sea útil y de provecho y que si alguien está pasando por un proceso difícil de reintegración o no, si quieren realmente sacarle pues lo mayor a la experiencia, que te puedan buscar a ti y seguro tú también tienes colegas con los que puedes referenciarlos en caso de que se te junte mucha chamba. Ay, sí. Claro. Sí, porque luego sí la gente está muy confundida y no sabe ni cómo atar
pies, cabeza de la situación y Sí, se sí, quedan sí. ahí, por desgracia, ¿no? Y es como ya sí pasamos por la experiencia, que sea de todo el provecho posible. Sí, y justo lo que empecé a hacer ahorita es que estoy organizando ya unas integraciones grupales, ¿no? Justo Buenísimo. para que sea más accesible también para las Súper. personas, también por tema de tiempo y demás. O sea, luego en verdad ya no hay No te tiempo que das abasto. alcance, en Sí. serio. Y lo agradezco mucho, ¿no? Sí. Agradezco a todas las personas que confían en mi trabajo, pero ahora estoy buscando estos formatos. Incluso me pidieron ya hacerlo en línea para personas que están Buenísimo. fuera de la ciudad Sí. y poder darles este espacio y además que puedan hacer comunidad, ¿no? Claro, sí, eso está hermoso, está increíble. De alguien que entiende y que se identifica con lo que estás pasando y con las Sí. experiencias, porque es Y muy ahí diferente. también te vas a espejear con el proceso de alguien más. Y alguien va a Exacto. decir algo que era justo lo que tú necesitabas oír y Y así es. todo se teje de una forma muy, muy mágica. Muy Sí, sabia. Sí, sí. es verdad. Y es muy diferente hablar con personas que no han vivido una experiencia psicodélica a personas que sí, Claro. ¿no? O sea, Sí. sí es diferente lo que uno Sí, conoce. de acuerdo. Entonces, esa es la idea y es este nuevo proyecto que traigo. Ay, qué chido. Regina, ¿dónde te Sí. pueden encontrar si quieren preguntarte algo? ¿Tienen Pueden dudas? buscarme en mi Instagram, que estoy como sic.reginarayek, y con muchísimo gusto por ahí les estaré resolviendo dudas, acompañándolos y demás. De verdad, yo intento ser lo más abierta posible porque lo hago desde un lugar de mucho cariño y mucho amor, porque he visto el potencial que tienen estas medicinas y eso es lo que hoy yo puedo hacer. Sí. Y estoy completamente entregada a esa labor. Ay, pues muchísimas gracias, Regina. Qué chido. Gracias a ti, Alexis. Gracias por tu labor, por venir acá, por buscarme. Era el viaje que necesitaba hacer en este momento y que sea de mucho provecho para todas las personas que les pueda servir. Ay, muchísimas gracias, Alexis, de verdad. Gracias. Ahí nos veremos pronto. Claro que Tendremos sí. otra plática. ¿Va? Seguro que sí. Buenísimo. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben, pueden seguir a Regina, preguntarle si necesitan guía, orientación o dudas. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Chao. Bye.